porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Dice el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy nos corresponde meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 35. Hoy nos va a mostrar Jesús que su descendencia viene del rey David. Jesucristo es 100% hombre, pero también tiene una descendencia divina, 100% Dios. Hay personas que dicen que Jesús es un profeta. Hay personas que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un hombre enviado por Dios, pero no es Dios. Hoy vamos a ver con este texto de San Marcos capítulo 12, versículo 35, que el rey David lo llama Señor, lo llama Rey, lo llama Dios. Por eso vamos a meditar la palabra de Dios. Le invito a que busquen la Biblia y vamos a meditarla juntos. San Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de Tobías. Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit: ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de éste: estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale la hiel del pescado en los ojos, y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo, diciéndole: hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano, le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo: Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió: bendito sea Dios, y bendito sea su excelso nombre. Benditos sean todos sus ángeles para siempre, porque Él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios
lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca en las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras: Bienvenida seas, hija mía, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu Padre, bendito sea mi hijo Tobías, y bendita seas tú, hija. Bienvenida seas a tu casa, que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía. Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: alaba, alma mía, al Señor. Todos: alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor,
¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender este pasaje de las Escrituras, cómo Jesús se hace hombre y cómo Jesús se hace Dios, cómo Jesús es hijo de David y la descendencia divina también la tiene. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esta enseñanza del Maestro. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Queridos hermanos, hoy es 4 de junio. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por cada persona que escucha la palabra de Dios. Queremos en este día pedirle al Señor por Eloísa y César, que se encuentran en Paraguay, que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe. Quiero pedirle a Dios por cada persona que escucha el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida y te invitamos a suscribirse y a darle a la campanita, para que todos los días puedas disfrutar de la palabra de Dios explicada, para que todos los días puedas escuchar la palabra de Dios, de manera de que ustedes puedan observar qué dice las Sagradas Escrituras, qué dice realmente la Biblia. Miren, hoy vamos a escuchar de Jesús una enseñanza, y es una enseñanza que Jesús nos va a mostrar que Él es Dios, que Él tiene la descendencia divina, pero también que Él es humano, que tiene la descendencia humana. De manera de que no nos dejemos atormentar o no nos dejemos meter piojos de aquellas personas, oigan bien, que dicen, escuchen, que Jesús no es Dios, que Jesús no tiene descendencia divina. Para que ustedes y yo no nos dejemos perturbar. Hay una secta llamada los Testigos de Jehová que aseguran que Jesús es un profeta, que Jesús no es Dios, que no tiene una descendencia divina. Y yo quiero mostrarles con la Biblia algunos pasajes de los muchos que hay, donde nos muestra, donde nos asegura que Jesús tiene la descendencia divina. Fíjense el Evangelio de hoy, San Marcos 12:35, para que no nos dejemos confundir. Porque hay personas que se confunden y dicen es que Jesús es hombre, Jesús no es Dios. Jesús tiene una descendencia humana, no divina. Y entonces, por no leer las Escrituras, se quedan en ese detalle. Te invito a que busques en este momento un lápiz, un cuaderno y que busques la Biblia. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Para que ustedes vean cómo le dan el nombre desde el nacimiento a Jesús. Para que ustedes observen que a Jesús lo llaman Dios con nosotros. Ahora, si Jesús no es Dios, ¿por qué la Biblia dice que el nombre que le dieron significa Dios con nosotros?
¿Le colocaron el nombre de Jesús por colocárselo? ¿O le colocaron el nombre de Jesús porque tenía una finalidad? Cuando el ángel da el nombre de Jesús, ese nombre es el que le pone. ¿Por qué no le pusieron otro? Porque las Sagradas Escrituras decían que iban a colocarle Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. De manera que partiendo con el nombre que le pusieron a Cristo, desde muy niño, un nombre ya revelado desde el cielo, nos va a indicar cuál era su misión, cuál era su descendencia. Miren, San Mateo capítulo 1, versículo 23. Fíjense bien lo que dice. Miren, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Oído al tambor, escuchen con atención. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Que traducido significa Dios con nosotros. A Jesús le colocaron el Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Las Sagradas Escrituras nos muestran que el nombre de Jesucristo no es un nombre por casualidad, no es un nombre que le pusieron por colocar. A Jesús le colocaron el Emmanuel, el Dios con nosotros, de manera que desde el nombre ya sabemos que significa Dios con nosotros. Nos muestra la parte divina, lo 100% divino que era Jesús. Fíjense, Cristo iba creciendo. Oigan bien, escuchen. Y a Jesucristo lo visitaron unos reyes magos. Eso nos relata el Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 11. Y cuando fueron estos reyes magos a visitar a Jesús, el evangelista escribe, resalta el hecho y llega a decir que los reyes magos se postraron ante Cristo. Se postraron ante el Señor. ¿Y qué significa el hecho de postrarse? ¿O ante quién se debe postrar? Ante la divinidad. Le hicieron un gesto, ¿se acuerdan cuando Pablo llegó por allá en un lugar y vinieron y le pusieron guirnalda y la gente se empezó a postrar y Pablo decía, no hagan eso, no hagan eso, no hay que postrarse? Eso significa recordar, respetar. La postración es un gesto que puede significar la adoración, reconocer la presencia divina, y eso hicieron los magos. ¿Y qué significa postrarse? Postrarse no es arrodillarse. Postrarse es colocar la frente en la tierra. Y eso lo hicieron con un niño. Miren cómo lo dice San Mateo capítulo 2 versículo 11. Oído al tambor. Entraron en la casa los reyes magos, viendo al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Los reyes magos adoraron al niño Jesús. Los reyes magos hicieron un gesto de adoración, lo que significa que si lo adoraron, entonces Dios. El gesto de los reyes magos no fue solamente postrarse, sino dice la palabra de Dios, lo adoraron. Su corazón estaba en adoración. Reconocieron, vieron en el niño la divinidad. Por eso dice la palabra de Dios, lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Hay personas que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es un profeta, que es un hombre muy recto. Eso lo hacen los testigos de Jehová, que no reconocen la divinidad de Cristo. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar en San Marcos capítulo 12 versículo 35 que el rey David reconoció en Jesucristo a su Señor, reconoció la divinidad. Los reyes magos se postraron, lo adoraron. Miren cómo lo dice San Marcos capítulo 12 versículo 35 al 37.
que es el evangelio de este día. Oigan, un día, mientras Jesús enseñaba, Jesucristo estaba enseñando. Jesucristo estaba enseñando. Esto que ustedes están escuchando es una enseñanza de Jesús. Y se la voy a leer y se la voy a explicar para que no haya duda. Porque a veces nosotros nos olvidamos. A veces nosotros nos cuestionamos. A veces nosotros, cuando llega un protestante a la casa, decimos, a ver, ¿y quién me va a enseñar la palabra de Dios? Pues abre la Biblia y léelo. San Marcos capítulo 12, versículo 35. Miren la enseñanza de Jesús. No se ponga a prestarle atención a la enseñanza de los protestantes, porque les pasa lo de Kung Fu. Se confunden, se cambian de fe. ¿Ustedes quieren saber la palabra de Dios? Que sea el mismo Jesús que nos explique. Jesús estaba enseñando. Jesús preguntó, estaba en el templo, preguntó, ¿cómo puede decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? Los escribas decían lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se copiaron de los escribas. Los escribas decían, oigan, Cristo es un profeta. Cristo, el Mesías, el que ha de venir, es un profeta. El Mesías es una persona, es un ser humano común y corriente, es un profeta y ya, pero no es Dios. Y entonces Jesús dice, ¿cómo van a decir los escribas que el Mesías es hijo de David? ¿Por qué decían los escribas que el Mesías era hijo de David? Lo decían porque David era una persona, porque de ahí iba a descender el Señor. Lo decían los escribas porque David era el rey, y si nacía de la descendencia de David, entonces iba a ser un hombre. Pero miren la enseñanza de Jesús. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado. Escuchen bien lo que dijo David. Y esto no lo dijo porque se le ocurrió. Esto no lo dijo porque se le vino a la mente y ya. Miren, David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo unas palabras. ¿Quién será la otra persona que, inspirada por el Espíritu Santo, le dijo a la Santísima Virgen María que era la madre de su Señor? Vamos a hacer una comparación en lo que el Espíritu Santo llegó a decir en los labios de David y en lo que el Espíritu Santo llegó a decir en los labios de Isabel. Y vamos a ver si concuerda el Espíritu Santo en el rey David y en Isabel. Cuando el rey David dijo algo inspirado por el Espíritu Santo y le dice la palabra de Dios, reconoce a Jesús como Dios, como divino. Y cuando Isabel, que es otra persona que habla inspirada por el Espíritu Santo, reconoce a Jesús como el Señor. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con San Marcos 12:35 que estamos leyendo. Dijo el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Miren la explicación de Jesús. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? A ver, el mismo David llama a el Mesías el Señor. Miren, y el título del Señor no es que se lo da como hoy día, Señor, buenas tardes, buenas noches, no. El nombre del Señor, el título del Señor, decirle Señor a alguien no se podía hacer. No se podía hacer. Decirle yo soy a alguien no se podía hacer. Decir que una persona era Dios no se podía hacer. Y entonces el rey David llama al Mesías el Señor. Y entonces dice Jesús, ¿cómo? Escuchen, David llama Señor si es hijo suyo.
el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció que el Mesías era el Señor. Reconoció que el Mesías era Dios. Miren, ahora vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 38, a otra persona llena del Espíritu Santo diciendo que Cristo es el Señor, que el Mesías es el Señor, reconociendo la divinidad de Jesús. San Lucas capítulo 1, vamos a leerlo a ver desde el versículo 40 o 39, mejor 39, para que ustedes se den cuenta. Cuando Isabel saluda a la Santísima Virgen María, le dice la madre de mi Señor, no le dice la madre de Cristo, no le dice viene mi prima, no, la madre de mi Señor. Reconoce Isabel, llena del Espíritu Santo, que Jesús es el Señor. Una persona que pueda, que diga, que hable, que comente, yo tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me reveló, debe reconocer en la Santísima Virgen María a la madre del Señor. Debe amar a la Santísima Virgen María y debe reconocer en el fruto, en el vientre, en el hijo que ella tuvo, al Señor. Cuando una persona no reconoce a Cristo como el Señor, está en un error. Por eso dice el Evangelio de hoy, Jesús estaba enseñando, y esta enseñanza nos llega a nosotros gracias a las redes sociales, gracias al Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Ustedes y yo la podemos tener, pero esta enseñanza debemos asimilarla, no dejarnos confundir. Y cuando Jesús enseña, llega y dice, miren, el mismo David llama Señora al Mesías, inspirado por el Espíritu Santo. Y otra persona que inspirada por el Espíritu Santo, oigan bien, escuchen, que llama a Jesús el Señor, es Isabel. San Lucas capítulo 1, versículo 40 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahí viene. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció que la Santísima Virgen María en su seno tenía al Señor, que en su vientre venía el Señor. O sea que María creó a Dios. No. María porque dio a luz a Dios lo creó. No. Cristo se encarnó. Por eso Jesús llega a decir, oigan, reconoce, miren cómo lo dice, como el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? El rey David llama a Jesús. El rey David es el padre de la descendencia de Cristo. Y el rey David llama a Jesús su Señor. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a Cristo el Señor. Y llamarlo el Señor significa reconocer que Jesús es Dios. Y esto lo hizo Isabel. Y esto lo hizo el rey David. Y entonces, ¿por qué hay personas que contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo el actuar del Espíritu Santo, el decir lo que el Espíritu Santo ha colocado en el corazón de Isabel, del rey David? Porque hay personas que dicen que Cristo no es Dios. Que esta palabra nos ayude a meditar y a no dejarnos confundir. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis,
Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.